Darte gracias, papá, porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, porque día a día estás con nosotros, nos proteges, nos cubres con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y Padre, en esta noche queremos levantar, pues lo que nos toca ver hoy, el estudio, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mí a hablar, a que sea un lenguaje sencillo, entendible, Señor. Y Padre, a mis hermanos, Señor, toca sus oídos, Padre, sus oídos físicos, sus oídos espirituales, Señor, que podamos entender la anchura, la profundidad, la longitud, Señor, de las cosas que son tuyas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues todos bienvenidos y vamos por favor a Jueces 2, 14 y 15, que fue donde nos quedamos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron allá, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Jueces 2, versículos 14 y 15. Dice, por donde quiera que salían, el 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Bueno, algo que yo quiero compartirte del Señor es que el Señor te dice una vez las cosas y no vuelve a tratar el tema. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos cuando el Señor nos dice algo, cuando el Señor trata con nosotros alguna cosa, porque Él no es como nosotras las mamás, ¿verdad? Y te dije, y te lo dije, y ahí andamos correteando a los hijos, ¿verdad? Con el cinturón o con la chancla o con lo que tú me digas, alrededor de la mesa del comedor, alrededor de la mesa de la sala. Así no es el Señor. El Señor te dice una sola vez las cosas y espera que nosotros obedezcamos. Y si no obedecemos, entonces el Señor se retira, como dicen por ahí, solo, solo, solo o sola, ¿verdad? O sea, y pues va a haber consecuencias como las que estamos viendo aquí. Habíamos hablado la semana pasada que los vendió en manos de sus enemigos, indica la gravedad del descontento que sentía el Señor al castigar a su pueblo. Sus enemigos se encontraban alrededor de Israel. Así entendemos, porque los entregó en manos de robadores que los despojaron durante todos los días en que rigieron los jueces. Nosotros como cristianos mexicanos tenemos que estar orando por México, porque todas las cosas que escuchamos, los asaltos, los robos, ahora, por ejemplo, esas balaceras que hubieron en las playas, que lo único que hacen es que ya no venga el turismo extranjero a nuestras playas, ¿verdad? Y la gente de las playas, de los puertos, que vive del turismo, que tienen hoteles, que tienen restaurantes, que tienen puestos en los mercados de artesanías, piensa en Acapulco, piensa en Cancún, qué sé yo, pues ya no vienen. Y esto pues hace que nuestros mexicanos estén pasando situaciones muy difíciles. Vemos en las noticias los asaltos en los microbuses, se suben con pistolas, o sea, todas estas cosas, al leer esto que estamos leyendo aquí en Jueces, vemos que México necesita muchísima ayuda. Necesitamos orar por México, estar levantando a México delante de la presencia del Señor, que todo esto se termine, que sea una nación segura, que a la gente de Alemania y de otras partes del mundo quieran venir, ¿verdad?, a turistear acá a México, porque es un país seguro. Entonces, todo esto
nos habla de una decadencia espiritual. Hay mucho avance, quiero decirte esto, hay muchísimo avance en la tecnología, ¿verdad? O sea, ahora supuestamente somos personas más inteligentes. Dios lo dijo en Daniel 12, que la ciencia se aumentaría, pero en otras cosas, en los valores, en el temor a Dios, en el conocimiento de Dios, estamos en prepárvulos o en kinder. Y esto nos lleva a todas las situaciones que están ocurriendo. La semana pasada te estaba platicando, pero ya se me acabó el tiempo, que muchos hermanos en Cristo que han estado en los micros, que son asaltados, simplemente los asaltantes no los ven a ellos. Es un milagro, no sé qué es lo que pasa, pero no les piden el celular, no les piden la cartera ni el monedero. Hay una amiga que me platicó a mí que hasta uno de los asaltantes le dijo, tú no, y se siguió con el que seguía. Entonces, por eso te digo que el verdadero cristianismo es una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros y nos defienden. Además dice la palabra de Dios, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que obedece a Dios, el que está bajo la cobertura del Señor, que dice, va a ser guardado bajo sus alas. Dice, debajo de sus alas estaré seguro. Mandará a sus ángeles cerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Lee el Salmo 91 y tú te vas a dar cuenta que Él te conoce. Es una relación personal con el Señor y Él te defiende y Él te guarda. Ha habido hermanos, a mí también me ha tocado, que el Señor nos dice, no te subas en ese pecero, no te vayas por esa calle. ¿Por qué? Porque va a haber un asalto, porque va a haber una cosa desagradable ahí y el Señor te guía, el Señor te guarda y te protege. Pero aquí vemos que ya el pueblo judío había hecho enojar a Dios, ¿verdad? La semana pasada vimos los ídolos espantosos que adoraban los cananeos. Y aquí vemos que ya hay una opresión demoníaca sobre ellos, ¿verdad? Dice aquí, vamos a continuar, dice, la derrota de Israel a manos de sus enemigos fue porque la mano de Jehová estaba contra ellos. Y como respuesta previa a la advertencia que Jehová había jurado. Vuelvo a repetirte lo mismo. Dios es un Dios serio, es un papá serio, que Él te dice las cosas una vez. No hagas esto, no te vayas por tal lugar, no compres ese carro o no te cambies de casa o cámbiate de casa. El Señor nos guía en todas las cosas. Si obedeces, Él va a estar contigo, pero Él no va a andar detrás de nosotros. Obedece, vas a ver, me las vas a pagar, sino que Dios cumple lo que dice. Y Él le dijo al pueblo judío, si tú adoras esos demonios que se adoran en la tierra de Canaán y estás en los altares paganos y te casas con los cananeos y papá y da toda la lista el Señor, ¿qué es lo que le dice? Yo voy a estar contra ti. Tú has ganado las batallas porque yo voy delante de ti, porque yo peleo, voy al frente, como nos enseñaba el Ricardo el domingo, sobre el arca del pacto. Lo que iba hasta adelante era la presencia de Dios. Después los músicos, los que tocaban el shofar, y después ya venían todos los guerreros, ¿verdad? Todos los soldados del pueblo de Israel, de todas las tribus. Entonces, a ti y a mí nos conviene, y más en estos tiempos tan peligrosos, que el Señor esté con nosotros. Ahorita que avancemos más, vamos a platicar sobre algo, ¿ok? Luego tenemos Salmo 106. Vamos al Salmo 106. Vamos ahí. Y Ruti, para que no se me canse la voz, va a leer
Salmo 106 del 34 al 42. Espérame, todavía nos falta. Ya está aquí. Salmo 106. Salmo 106, del 34 al 42, y vamos a ver qué dice el Señor. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de sus ruinas. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Ok, dice, esto trajo como consecuencia derrotas continuas en batalla. Los israelitas tuvieron gran aflicción. ¿Ok? Gran aflicción. Hay veces, hermanos, que cuando tenemos algún problema con alguien, una discusión, un pleito, una cosa fea con alguien, nos clavan cosas, te avientan lanzas, te dan con algún hacha, alguna cosa, y eso se clava en tu armadura. ¿Sabías eso? O sea, hay veces que tenemos problemas con la gente y dices, bueno, pero ¿por qué terminé de broncas diciéndonos cosas hirientes, cosas desagradables con fulano, con mengana? Bueno, pues son batallas que tenemos que lidiar, pero tú mismo a veces te das cuenta que no hubo victoria. Dijiste cosas que no tenías que decir y que luego vas a tener que pedir disculpas, y tú mismo, hay veces que uno tiene dolores y es que tienes clavada la armadura, tu coraza está clavada en ti porque te dieron con una lanza, te dieron, o sea, las palabras son tremendas. Nosotros podemos lanzar flechas, lanzar lanzas con las cosas que decimos. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Esto trajo como consecuencia derrotas continuas en batallas. Los israelitas tuvieron gran aflicción. ¿Ok? Vamos a lo que sigue. Liberación para los jueces. Jueces 2 del 16 al 19. Jueces 2, otra vez vamos a jueces 16 al 19. Ruti nos va a hacer favor de leerlo. Jueces 2. Jueces 2 del 16 al 19. Aquí está. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Ajá, ahí está el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Hay un patrón de conducta durante los 300 años del periodo de los jueces. No menciona específicamente cuál era la súplica de Israel por medio de la cual clamaban al Señor, pero sí es algo que se repetía continuamente en este periodo, en estos 300 años. Vamos a ver Jueces 3:9, nada más apunta. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Jueces 3:15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita,
el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. O sea, ahí está toda la táctica que utilizaron para vencer a los moabitas. Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Entonces, todo el libro de Jueces va a traer estas citas, donde dice que ya el pueblo judío ya no aguantaba y clamaba a Jehová. ¿Ok? Gemidos, busqué en el diccionario, y es súplica a causa de la opresión y aflicción. O sea, no sé si tú alguna vez has escuchado un gemido. Yo una vez que estuvimos en nuestra clase en el Instituto Bíblico, primero llegábamos y había alabanza y adoración todos los días. Alabanza y adoración eran 20 minutos y ya después arrancaba la primera clase. Y una ocasión que estábamos ahí adorando a Dios después de un tiempo increíble, cantando al Señor, adorando al Señor, una hermana empezó a hablar como si fuera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo gemía y estaba muy angustiado, y decía él que mucha gente se estaba yendo al infierno, que teníamos que predicar la palabra de Dios, que eran unos cuantos los que subían al seno de Abraham o paraíso, y que miles de personas diariamente descienden al Sheol o Hades, al infierno, al lugar de tormento. Y estaba el Espíritu Santo gimiendo por esas almas que se están perdiendo y que nosotros, la iglesia, no estamos haciendo nuestra chamba. Y fue impresionante escuchar esos gemidos. Parecía como si la hermana estuviera dando a luz, era un gemido, una cosa tremenda. Y hay veces que cuando estamos en un problema muy grande, ¿verdad? Hay veces que gemimos. Ok, vamos a continuar. La liberación solo puede venir de las manos de Jehová. Esa liberación consistió en el levantamiento de jueces que los libraron de manos de los que los oprimían y despojaban. Cuando el Señor Dios levantaba un juez, había paz durante ese periodo. Yo te he dicho que el tiempo más peligroso en nuestras vidas cristianas es cuando todo está bien, cuando acabas de recibir una bendición, cuando un hijo se convierte, cuando, o sea, no sé, hay tantas buenas ondas, ¿verdad? Cuando puedes comprar un carro nuevo, cuando puedes comprar una casa, un departamento, o sea, hay momentos padrísimos. Bueno, esos momentos tienes que buscar más a Dios, porque nuestra naturaleza humana, como la de los judíos, es, como decimos aquí en México, irnos por las tortas. Nos sentimos económicamente holgados o tal o cual bendición y empezamos a dejar de buscar a Dios. Mientras vivía el juez, había paz, ¿verdad? Porque los liberaba de ese pueblo opresor. Pero ellos, en vez de ponerse las pilas y echarle ganas, otra vez volvían a caer en la misma cosa. Vamos a Jueces 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto de los caminos en que anduvieron sus padres, obedeciendo los caminos de Jehová. O sea, los padres, los que vivieron con Josué, fueron obedientes, pero ellos no hicieron así. Hay dos posibilidades, hermanos. Una, todo el tiempo fueron idólatras y desobedientes, a pesar de que había juez. Hay dos posibilidades como podemos interpretar Jueces 2:17.
que aunque había un juez, si fuera Débora, Otoniel, Sansón, Gedeón, o sea, vamos a ir viendo todos estos jueces, ¿verdad? El pueblo seguía haciendo de las suyas. O hay otra posibilidad, obedecieron mientras el juez vivía. En cuanto el juez moría, volvían a su camino de pecado y obstinación. Cuando vivía el juez había liberación, reposo, paz, prosperidad. ¿Escucha bien? No queremos ser muy legalistas, ¿verdad? Ricardo decía que hay veces que condenamos a los pobres. ¿Por qué es personas pobres? Porque andan en pecado y generalizamos. Pero yo te voy a decir algo. Una característica de alguien que ama a Dios es que es próspera. No hay más vuelta de hoja. Ahí tienes a Abraham, ahí tienes a Jacob, ahí tienes a José, ahí tienes a los personajes de la Biblia desde el Génesis, que cuando eran personas que amaban a Dios, Job, eran personas prósperas. Hay una prosperidad. Y aquí dice que mientras vivía el juez, todo estaba tranquilo, feliz, paz, liberación, reposo, ¿verdad? Pero nada más moría el juez y otra vez vamos a lo mismo. Dice aquí, fueron tras dioses ajenos, se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo el camino de Jehová. Las prácticas de los adoradores de los dioses cananeos de la fertilidad incluían por prostitución ritual. Se prostituyeron y puede hablar de una prostitución espiritual porque Dios era su esposo. Dios era el esposo de Israel y al Israel dejar a Dios e irse tras dioses ajenos, se prostituyeron, pero también habla en un aspecto físico. La adoración de estos dioses que te enseñamos la semana pasada, las imágenes, eran con orgías, eran relaciones entre hombres, relaciones con animales, bestialismo, eran unas cosas abominables. Entonces, por eso Dios dice, tú fuiste infiel, Israel, ¿verdad? Y tú también, Judá. Ya después, más adelante, así habla el Señor. La generación que obedeció a Jehová fue la generación que caminó, que convivió con Josué. Después vino la generación que entró a la tierra prometida. Y ahora está hablando de una tercera generación que no reconoció a Jehová. Israel recaía en su espiral descendente que te enseñamos también la semana pasada y en el deterioro progresivo que era seguido por un agravamiento, ya que se corrompían más que sus padres. O sea, los abuelos hicieron tonterías, luego los papás más tonterías, pero ahora esta nueva generación es una generación que dices, hola amigos. Yo no sé si tú sabes que esta generación que tenemos ahorita se llama la generación de cristal. Es una generación donde no les puedes decir nada a los chicos. ¿Por qué? Porque inmediatamente se les viene, se truenan. Por eso les llaman la generación de cristal. La generación de mi hija Ruth es la generación de los millenniums. Y también es una generación que no me presiones, no me hagas sentir mal, yo voy poco a poco, yo voy como pueda. Vean cómo se asoma Ruti, ¿verdad? Yo le digo a Ruti, el día que estés en un trabajo y te toque un jefe tremendo, o sea, ahí tienes que formarte, tienes que aguantar. O sea, esos son los millennials. Pero después los millennials tienen otra generación que es la nueva, que es los de cristal, ¿verdad? Los iluminados, que Dios nos ayude. Fíjense nada más, los iluminados. Y evidentemente aquí tenemos que hablar un poquito, no lo hemos hablado, vamos a hablarlo muy respetuosamente de Octavio Ocaña, que es un caso, bueno, todos los días, a toda hora, se está hablando de ese asunto, de Octavio Ocaña.
el pequeñín que salía en Vecinos, un pelirrojito muy simpático de chico, pero que desafortunadamente han salido muchísimas cosas ahora que el chico lo mataron, o yo no sé, dicen que se le disparó el arma. Podremos dar 20,000 explicaciones de lo que tú quieras, que si el arma se le disparó cuando chocó, cuando se impactó, o yo no sé si le dispararía a alguien de los que iba en la camioneta, ¿verdad? Y lamentablemente vemos a su papá, el señor Ocaña, con un dolor tremendo. Pero yo te quiero hacer una sola pregunta. Yo acá con Ruti platico mucho, ¿no? O sea, ¿qué hacía Octavio Ocaña solo en el Distrito Federal con 22 años de edad? En el ambiente artístico, ve mi cara. Yo tengo familiares que han trabajado en el ambiente artístico, en Televisa y en TV Azteca, por parte de mi madrastra. Y te puedo platicar de tantas cosas que pasan ahí. ¿A quién se le ocurre, a qué papá se le ocurre dejar a un chico de 22 años solo? ¿Verdad? Y bueno, dicen que en la sangre traía cannabis, cannabis, que es una familia de la marihuana, que cuando le hicieron la autopsia, el chico traía el estómago todo comprimido, todo enjutado. ¿Por qué? Porque también le entró a las tachas y a otras pastillas. Tenía alcohol en la sangre. Se le dijo que se parara y él iba como loco, le dio a los carros. Bueno, ya no saben qué video poner. Han puesto muchos videos. El chico en otra ocasión fumando cocaína en su misma camioneta en el asiento de atrás. Él dejó algún tiempo, algunos años, él dejó Vecinos y dicen que se dedicó al fútbol. Pues un día que su equipo perdió y el equipo con el que jugaron fútbol ganó, sacó la pistola y quería balacear a los jugadores. Quiero leerte algo. Yo ahorita estoy leyendo Proverbios. Quiero leerte algo en Proverbios 10. Dice, el hijo sabio es la alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. Dicen que la mamá de este joven Octavio tuvo que ser internada en un hospital porque no aguantó la noticia de que ya su hijo no estaba en este mundo, ¿verdad? El hijo sabio es alegría de su padre, mas el hijo necio es el pesar de su madre. Hay otro que dice acá, Proverbios 10:9, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos, ¿verdad? Será descubierto. A ciencia cierta, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? También sabemos cómo se las gasta la policía de Estado de México, pero algo sí nos podemos preguntar, ¿y dónde estaban los papás de este chico? Hay otro caso por ahí de una joven que también dio su testimonio en la televisión, una jovencita de 19 años, muy guapetona, que se vive en Toluca, Estado de México. Se vino en la noche, escúchame bien, porque tenía una reunión con sus amigos en no sé qué restaurante, en no sé qué bar, no sé qué lugar. Y cuando sale de la estación de camiones ADO, para que me entiendas, toma un Uber, ¿verdad? Se sube al Uber e incluso va ella hablando con sus amigos que ya le están esperando en el lugar citado y el tipo del Uber se la lleva para otra carretera. No sé si la de Cuernavaca, no sé si acá por Puebla, pero dice que ya estaba todo oscuro, sin luz, ¿verdad? Y sus amigos, oye, ya te tardaste mucho, ¿por dónde andas? Para no hacerte el cuento más largo, el tipo le sacó una pistola, el del Uber, la quería violar, se echó el señor a toda velocidad, ella prefirió salirse del carro, salirse al precipicio, al carro ahí, a que la violara. Y tú te vuelves a hacer la misma pregunta, ¿y dónde están los papás
de esta chica. Todos muy dormidos en sus camitas, muy calientitos, mientras los hijos adolescentes, los hijos inexpertos, que para eso el Señor nos puso ahí a nosotros, para guiarlos, para decirles, mira, a tal hora tienes que estar en la casa. Yo tuve a una chica en la casa que iba a la iglesia, que era líder de la iglesia, que su novio era otro líder de la iglesia y estuvo viviendo con nosotros en la casa 1 año. Ruti tenía 6 meses de edad. Ricardo y yo éramos recién casados. Y le dijimos a esta chica, a esta hermana en Cristo, ¿sabes qué? Que la hora de estar aquí en la casa es a las 9:30, máximo 10 de la noche. Si tú llegas después, ya no te podemos recibir. ¿Por qué? Porque en el momento en que vive con nosotros es nuestra responsabilidad. Y hubo veces que ella llegó y ya estaban puestas las otras chapas. Claro, le abríamos y todo, pero se le corregía. O sea, en este Distrito Federal, ¿a quién se le ocurre hacer esa serie de cosas? Que no cuidemos a los hijos, que no les demos una hora de entrada a la casa. Es para su propia protección. Si los hijos andan a deshoras en la noche, en el Distrito Federal, hermanos, o Estado de México, que es un lugar tan peligroso, ya todas las explicaciones, todos los videos, todas las cosas que nos saquen, ya es inútil. Como dice aquí Proverbios, ¿verdad? El necio va a encontrar su perdición. El que es sabio, el que sabe escuchar consejo, el que obedece a sus padres, tenga la edad que tenga. Nosotros le decimos a Ruth, a nosotros, Ruth, no nos interesa tu edad. Si tú vives con nosotros, tienes que alinearte, tienes que sujetarte, tienes que tener un horario, tienes que tener una disciplina. Y eso es precisamente para protegerlos de todas las barbaridades que están sucediendo. Vamos a continuar. Me quedan 2 minutos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedé, chicos? Dice, Israel recaía, a esa ya la dije, ya dije esto. Dice, decidió castigar a Israel por su apostasía al volverse a la idolatría. ¿Ok? Dice, al identificarse con los pueblos de las tierras a través de los matrimonios mixtos y la idolatría subsecuente, los israelitas violaron el pacto que Dios había hecho con sus padres. Jueces 23:16 dice, sí, traspasares el pacto de Jehová, vuestro Dios, que él os ha mandado, dice, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente y de esta buena tierra que él os ha dado. O sea, la misma tierra los iba a vomitar. Eso es muy interesante. La misma tierra los iba a expulsar de ahí por su pecado. Por lo tanto, como el Señor lo había prometido, no volvería más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Algo muy interesante que vimos la otra vez es que Dios, cuando murió Moisés, dijo, quiero que pongas a Josué como tu sucesor. Pero cuando muere Josué, no hay ningún sucesor. Dios no dice que pongan a ningún sucesor. Y ahí vino todo el relajo este. O sea, cuando no tenemos un líder, cuando no tenemos un papá y una mamá, cuando no tenemos pastores, cuando no tenemos maestros, o sea, todo aquel que es autoridad, dice Hebreos, es puesto por Dios. Las autoridades son puestas por Dios y nos ayudan a preservar la vida, a ser bendecidos, a ser protegidos, a ser guardados. Y hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya el próximo miércoles vamos a empezar con Josué, capítulo 3. Quiero decirte que algunos de los que los oprimieron vivían fuera de Canaán, ¿verdad? Como los filisteos, pero había otros que los oprimían y eran los que vivían con ellos,
que eran los heteos, los fereceos, los jebuseos, o sea, todos los terminados eneros, ¿verdad? Estaban con ellos, vivían con ellos y empezaron también a oprimirlos. Había dos fuentes de opresión, una de pueblos que vivían fuera de Canaán y otros que estaban con ellos. La cuestión es esta, que no fueron bendecidos. Y tú y yo queremos ser bendecidos. Si hay jóvenes escuchándonos, si hay adolescentes, respeta a tus papás, obedece a tus papás. Vivimos en un país muy peligroso. Siguen los feminicidios, siguen los secuestros, que ya las noticias ya no enfatizan tanto en esas cosas, pero estos fenómenos desagradables, crueles, siguen ocurriendo. Tenemos que estar protegidos, obedeciendo al Señor y honrando a nuestras autoridades. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque todo el tiempo estás hablándonos. Queremos levantar al Señor Ocaña, Señor, que tú lo consueles, que tú lo fortalezcas, Padre mío. Y Padre, pues es lamentable lo que ha ocurrido, Señor. Todo México nos dolemos con esto, Señor, pero ayúdanos como Padre, Señor, a tomar esa autoridad, a tomar ese lugar que tú has dado en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestra nación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor.